Bueno, en días recientes ha habido mucha discusión sobre el rumbo que está tomando la epidemia de COVID-19 en México. La Secretaría de Salud viene diciendo en los últimos días que hay un descenso en el número de contagios, pero algunos especialistas dicen que si bien es cierto eso, también es cierto que ha habido un descenso en el número de pruebas y que pues va una pegada a la otra. Tengo en la línea telefónica al doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en matemáticas, en ciencias matemáticas por la UNAM. Hemos platicado con él ya en varias ocasiones. Y bueno, pues él justamente ha expresado este punto de vista en su cuenta en Twitter. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, a tus órdenes. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del presunto descenso en los contagios y también el descenso en las pruebas de COVID-19, doctor? Pues mira, si bien coincido en que al analizar al menos las cifras oficiales a nivel agregado nacional, pues sí se aprecia una ligera, desde principios de este mes, una ligera tendencia descendente en número de nuevos casos confirmados y lo mismo en las defunciones, digamos, ¿no? Y aparte se aprecia un descenso lento, digamos, al menos mucho más lento que el ascenso, que es lo usual, ¿eh? Si vemos curvas epidémicas, por ejemplo, de muchos países de Europa, vemos que cuando ya empezó a descender sus curvas epidémicas, pues típicamente lo hacen más lento que el ascenso, ¿no? Digamos, solo algunos pocos países lograron una velocidad de descenso casi tan rápida como el ascenso, el caso de éxito muy conocidos como es, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, ¿no? Ajá. Entonces, si yo lo veo a nivel de cifras nacionales, pues sí se ve ahí el descenso de casos, pues sí, las pruebas van descendiendo también lentamente, pero también otros indicadores van descendiendo a nivel nacional, la hospitalización, las defunciones, entonces como que eso se ve dentro de lo normal y parecido a como ocurre en otros países. Lo que sí me llamó la atención ahora que ya vemos estado por estado es justamente el caso de Campeche, ¿no? El caso de Campeche, pues de repente vemos una bajada, una caída en el número de nuevos casos confirmados, que se presenta de la mano, pues también de igual caída drástica el número de pruebas confirmadas. Entonces, incluso acabo de escuchar hace un momento al subsecretario de Salud de la conferencia matutina de presidencia, porque lo cuestionaba al respecto, y Sí. decía, bueno, pues es que hay quienes lo quieren ver como que bajaron las pruebas y bajaron los casos, A y ver, no lo doctor, quieren tengo ver ese como que audio. bajaron ¿Me permite los que lo casos ponga y para por eso que... bajaron las pruebas, ¿no? Aquí el problema es quién está causando a quién. Y sí, yo lo que veo es que me parece atípico la forma tan rápida, Sí. o sea, de repente observamos en la gráfica de Campeche una bajada en los nuevos casos, muchísimo más rápida y pronunciada que el ascenso. Eso es verdaderamente atípico. Digo, si tienen o encontraron en Campeche alguna fórmula, alguna estrategia para lograr así, pues que publiquen y nos pasen la receta para aplicarle al resto del país, porque eso es realmente atípico. Por supuesto, deseable, pues, Sí. ¿qué más quisiéramos? Pero además, si no solo vemos ese indicador, sino vemos otros indicadores, y veo que en Campeche la tasa de hospitalización, entendía como la proporción de casos confirmados que requerían hospitalización se subió, que la letalidad se subió, digo, bueno, pues entonces no está ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel nacional en otros países, no está bajando todo parejo, ¿no? Como Ujú. que ahí hubo un desajuste de los indicadores, pues que me lleva a pensar que quizás o al menos me cuesta trabajo creer que es del todo real esa caída súbita de repente en poco tiempo de los nuevos casos confirmados. A ver, vamos a poner rápidamente el audio de lo que dijo López-Gatell esta mañana. Sí. En resumen, conforme la epidemia empieza a disminuir el número de personas enfermas, por supuesto que disminuye el número de pruebas que se hacen, porque las pruebas se hacen atendiendo a personas enfermas. Bueno, pues es lo que dice López-Gatell, lo que le dijo hace unos momentos. Su opinión, doctor. Pues mira, yo te diría que digamos, si bien, también lo recalcó en otra parte de la conferencia, que pues se definió un criterio en México que no es necesariamente el mismo que en otros países, y que es que solo se aplica la prueba a personas enfermas de COVID, o sea, que presentan síntomas Síntomas. Ujú. compatibles con COVID, ¿no? Es decir, que alguien que acude a la Seguridad Social y que dice, pues yo quiero hacerme la prueba porque me la quiero hacer, Ujú. no se la hacen.
Pero también hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, a la que estamos suscritos y en la que participamos, ¿no?, publicó unos criterios en mayo, establece que una epidemia está controlada si se logra mantener una positividad de máximo 5% por 2 semanas, ¿no? Y aparte establece que para que la medición sea confiable, se requiere al menos que se aplique una cantidad de pruebas semanalmente en el orden de una milésima parte del tamaño de población. Usted lo publicó, 129,000 por semana, más o menos, ¿no? En el caso de México tenemos aproximadamente 129 millones de habitantes, entonces de acuerdo a este criterio de la OMS deberíamos estar aplicando unas 120,000 pruebas por semana, que si lo dividimos entre 7 quiere decir unas 18,400 pruebas por día. Y actualmente estamos aplicando poquito menos de 12,500, o sea, estamos al 68% de lo que deberíamos estar aplicando, y con niveles de positividad pues muy elevados, ¿no? Digamos del orden a nivel nacional andamos como por ahí del 46%. Entonces, con niveles de positividad tan elevados, todavía muy lejos de un mínimo que establece la OMS de pruebas, pues a la hora que pregunta el subsecretario, bueno, ¿qué está causando qué? Bueno, pues sí, tengo que escoger, al menos yo sospecharía un poquito más de las pocas pruebas que se están haciendo. Digamos, en un momento dado se podría, si es cierto que el contagio ya está descendiendo, bueno, pues se podría ir ajustando el criterio, porque acaba de decir que el criterio que está aplicando es el mismo que se estableció ese febrero. Bueno, pero la epidemia no es la misma, en ese momento iba creciendo y querían ser muy cuidadosos con la cantidad de pruebas que se aplicaban, pero ahorita estamos en un momento muy distinto y por ejemplo, hay varios estudios que dicen que los asintomáticos sí pueden o sí podrían, a lo mejor hay controversia, pero al menos hay la sospecha de que los asintomáticos sí podrían contagiar, y en México no se está haciendo pruebas a los asintomáticos, lo acaba de decir el subsecretario, solo a personas enfermas o que muestran síntomas compatibles con COVID. Entonces, si realmente está bajando el descenso, bueno, pues podrían irse ajustando esos criterios, mantener el número de pruebas y empezar a ser un poquito más flexibles, y a lo mejor sí aplicar pruebas a gente que, si bien no tenga todavía síntomas, pueda haya estado en contacto con alguien que sí, ¿no? que se contagió, que estuvo en contacto con algún infectado. Pues, doctor, ahí están los datos, y como siempre le agradezco mucho que participe con nosotros. Muy amable. Encantado, Pascal. Buenos días. Gracias, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM.